Sí, eso, bueno, es una de las tantas aristas. Volviendo a la película, otra parte que a mí me impresionó mucho y volviendo a este eje trabajo versus muerte, ¿no es cierto? Porque es como dice Pablo, esto es una pelea de vida o muerte realmente. Y lo decíamos el otro día en Atalaya, hay mucha sangre en el medio, en 200 años, y hay mucha muerte en el medio y puede llegar a verla. Si no es por violencia, puede ser por descarte de seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, una parte que me impresionó es cuando la esposa de Lascurain le dice: me da terror pensar cuando esta gente se canse de vivir así, son capaces de comernos vivos. Me hace acordar a la Revolución Francesa, ¿no? Y a tantas revoluciones, a todas, mejor dicho, ¿no? Pero es esto, es o trabajo y derechos o la selva, ¿no? El mercado, por lo que gana, además también eso es muy emblemático, por el tema que gana el premio Nobel, ¿no? El libre mercado, la globalización y el fin de la pobreza, o el fin de los pobres, mejor dicho, ¿no? Por eso le dan el premio. A mí lo que me impactó de la película fue algo que nadie se da cuenta de la situación que está. O sea, el pobre no se da cuenta porque es pobre, lo toma como algo... ¿Querés venir? Vení, así se escucha. No, que decir que el pobre, nadie se da cuenta del lugar que está. Inclusive eso es lo que me preocupa. Yo soy maestra, no he sido militante nunca, pero trabajo en escuelas pobres, en escuelas marginales, y no tienen esa conciencia de decir, bueno, soy pobre por algo, transcurre la vida, y eso es donde hay que trabajar. ¿Por qué somos pobres o por qué estamos en esta situación y cómo podemos cambiarla? O sea, crear conciencia. Porque la verdad que es muy difícil hacer cambiar las cosas si no tomamos conciencia. Por más que marchemos, por más que vayamos 10.000 veces a la calle, si el resto de la gente no nos acompaña, no hay forma. Y la clase media, que está figurada ahí con esta familia ideal, de que tenía una casa, que tenía la familia feliz, ellos que, o sea, esta es la situación que por ahí tenemos nosotros, que queremos ayudar al otro, no sabemos cómo ayudarlo, y este sistema genera odios. Y por eso, bueno, todo el tema de la inseguridad y todo, a mí me preocupa realmente cuando trabajamos en las escuelas y no logramos que del diálogo solamente es odio y solamente están como formateados por los medios donde decía la vieja, o sea, es chicos de 11 y 10 años con odio hacia la presidenta, cuando por ahí es el único gobierno que nos ha dado posibilidades y esperanzas de seguir y cambiar esto. Así que me parece que hay que hacer el cambio así como una revolución, digamos, social, en el sentido de tomar conciencia. No sé. Pero ¿cuántas maestras también? Justamente, o sea, las escuelas donde tenemos que trabajar, es re difícil trabajar en una escuela donde tenés 10 maestras que están insultando a la presidenta, y cuando vos querés hacer llevar los libros que nos mandan de la Nación, te miran con cara fea. Hasta los libros nos esconden. Es muy difícil. Claro, hablan de soberanía, hablan de libertad, y hablan de un montón de cosas que son porque en realidad cuando tuvieron un gobierno que está eso, se dejan influenciar por medio de comunicación. Compañeras, tenemos también la palabra, así que... Bueno, distintos puntos de vista. Me parece que, lo decíamos el otro día, tenemos que empezar a ser perfectos, tenemos que aspirar a la perfección. No sé si se podrá, pero decíamos, la lucha ahí, en las escuelas, la batalla cultural, la batalla de las ideas. Ahora tenemos una visión de un economista que trabaja en APIME, que es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Esto va a sufrir muchísimo, es la base de la producción nacional, y con el plan económico que se viene, lo ha dicho Macri, con las importaciones y todo eso, creo que las pymes van a ser las que más van a sufrir, y con ellas todo el pueblo, ¿no es cierto? Gabriel Tobal es economista de APIME. Bueno, ante todo quiero aclarar que estoy muy agradecido de participar en este evento, muy concurrido, y bueno, el pretexto era una obra de arte como es el cine.
y alrededor del cine, y particularmente alrededor de esta película, tomamos nota de algunos hechos, de algunas cuestiones que se plantean, que son muy profundas, ¿no? A mí me hace acordar las películas de Chaplin, sobre todo cuando se va, el círculo se cierra y Chaplin se iba con el pibe. Y bueno, ¿cuál es el fondo de esto? El fondo de esto es el ser humano y la necesidad de ser feliz, lograr algo. Alrededor de esto, el capitalismo salvaje, que es el que está gobernando el mundo en este momento, donde sobra la gente. Antes, en la época de la revolución industrial, usaban el desempleo para aplacar digamos, las ansias de los trabajadores de vivir con un sueldo digno. Ahora directamente con la tecnología y con la globalización y con la informática, y ojo, ante todo con la manipulación de la conciencia de la gente, que es lo que plantea en el fondo esta película. Manipulación que lleva a la gente a, por ahí, esta película tiene destellos humanos que son conmovedores, pero también tiene destellos de mensajes ideológicos, aunque sea en forma de flash, que impacta y que nos invita a reflexionar sobre la condición humana y sobre la explotación del capitalismo salvaje, que se ensaña no solamente con los trabajadores, se ensaña con aquellos, como bien lo decía Pablo, en el mundo. Los refugiados en el mundo son el desperdicio, es la cosa que ya no sirve. Por eso, en lo que hemos vivido en estos años es muy importante la inclusión social. Y esa inclusión social fue producto, porque déjenme decirles, la economía es ante todo el trabajo humano, que es lo que produce la riqueza. Y esa riqueza tiene que ser bien distribuida. El capitalismo salvaje barre con los pobres, se aprovecha de la desocupación para bajar los salarios, explota también al pequeño empresariado, porque el capitalismo salvaje, que son los grandes grupos monopólicos, explotan al trabajador, se aprovechan del desocupado para, evitar, el aumento de los salarios, y sin el aumento de los salarios, las pequeñas empresas no tienen a quién venderle. A no tener a quién venderle, aumenta el desempleo porque no hay mercado interno. Lo que hemos construido en estos 12 años, hay que reivindicarlo, por más que hemos cometido un montón de errores, y el tema, ¿saben cuál es? Es definir la etapa actual, que significa conciencia, y la palabra es lo que ayuda a la conciencia, y organización, porque sin conciencia y sin organización territorial, sindical, de las capas medias de la población, en los colegios, en las universidades, en los centros vecinales, las organizaciones de pequeños empresarios que también tienen algo que decir, y no dejarnos llevar por la impaciencia, porque ellos están haciendo una dictadura salvaje de informática, de los medios de comunicación. Ahora ahora ya no se puede ni siquiera ser dirigente social porque te meten en cana, como ha pasado con la Milagro Sala. Es un mensaje muy profundo y solamente lo podemos enfrentar con conciencia, con la palabra, con la organización y con lucha y con la resistencia. Y la etapa actual, para mí, ¿no es cierto?, es un debate que se abre. La etapa actual es de lograr reformular una organización que nos permita enfrentar a un enemigo que es muy poderoso, pero es cierto, nos ha ganado por 2 o 3 puntos. Y eso está, no hay que desaprovecharlo, hay que llegar a ello, por más que sea difícil, hay que buscar la forma y hay que tener paciencia y perseverancia sobre todo. Sí. Julio. Buenas noches, Mariano. Yo, con respecto a la película, es muy dura, muy interesante,
rescato algo sumamente básico de la película, y esto me da a pensar en esto porque asistí, ya que está acá Pablo, asistí a un seminario que dio él, Matar en nombre de Dios, y me ayudó a reflexionar sobre el tema de las religiones. Acá yo veo, por ejemplo, que el pobre que está criado, digamos, que está educado, digamos, en la fe y la esperanza, se ve mucho en la película. Constantemente ellos hacen reflexión y dicen, bueno, están pensando de que no pueden luchar más y que arriba estará la vida linda, la vida saludable, todo el esplendor, y ellos aquí en la tierra tienen que sufrir, y no se dan cuenta que los ricos viven muy bien hasta el final, cuando él dice que un día del rico equivale a un año o toda la vida de un pobre. Eso es lo que a mí me marcó en la película, por tener un cierto conocimiento de las religiones del mundo, y ya vemos lo que está pasando en el mundo con el tema de las religiones. El otro tema que yo veo aquí en la película, digamos, es la dureza y la crueldad del dirigente político para salvar su pellejo a costa de cualquier cosa. Y eso nosotros lo hemos vivido en la Argentina durante mucho tiempo. Inclusive todos los estamentos, y voy en caso también a la parte religiosa, política, influyen mucho en todo esto. Desgraciadamente, lucho mucho contra el tema de la pobreza y del tema de la drogadicción en los barrios. Yo pertenezco a un barrio acá cerca, el barrio Lourdes, y no encuentro respuesta ni de los gobernantes ni de mi iglesia, que sería la católica, muy poco. Pero sí, por ahí los evangélicos trabajan muy bien con el tema de la pobreza y de la droga, han sacado mucha gente de la drogadicción. Quisiera que te explayes un poquito sobre el tema de la religión con respecto a la película. Gracias, Julio. Gracias por plantear el tema, porque me parece que es otro de los temas que sobrevuela permanentemente la película, ¿no? La religión en general, pero el cristianismo en particular y el catolicismo más precisamente, ha tenido siempre un discurso cómplice con la explotación del hombre por el hombre, ¿no es cierto? Este tema de las bienaventuranzas es perverso, ¿no? Bienaventurados sean los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, bancate el hambre, el frío, el descarte humano, porque después cuando te mueras vas a tener la recompensa, ¿no es cierto? Eso es terrible, eso es alienante, anestésico, etc. Pero también hay que reconocer que hay dos iglesias, ¿no? Hay otra iglesia que no acuerda con eso. Hoy veía un comunicado de los curas Opción por los Pobres, que decía, claramente planteando lo que está pasando en la Argentina, ¿no es cierto? Y diciendo y estando al lado del pueblo. Estuve el miércoles con el grupo Angelelli, donde está Víctor Hacha, Alquito Mariani, donde está Carlos Ponce de León y un montón, y la verdad que ellos también sacaron un documento ayer diciendo lo que está pasando, denunciando y tomando posición, y en los peores momentos también han estado. Entonces, hay de todo, es verdad lo que decís vos, y es muy interesante reflexionar, pero hay que combatir esa visión religiosa que es cómplice, ¿no es cierto? Me parece que esa parte última, como decía Graciela, es terrible, en este caso la película es muy desmotivante, ¿no? Es provocadora, pero termina con un mensaje
desmoralizador, no se puede hacer nada, porque incluso la internacional no sirve, la revolución no se puede hacer, queman la bandera, quieren asaltar la casa del ministro y no pueden, se electrocutan y les queda asaltar la de una clase media, ¿no es cierto? Es terrible, ¿no? Y eso de un día como rico es mejor que una vida como pobre, es lo que le pasa a tantos pibes que dicen, yo estoy jugado, ¿qué me importa? Salgo de caño porque prefiero, yo sé que voy a vivir 5 años, pero prefiero vivir 5 años con la zapatilla que quiero, que me metió la tele, ¿no es cierto? Que me metieron ustedes con su sociedad de consumo y que no puedo conseguir nunca trabajando, que vivir toda la vida bajo un puente, ¿no es cierto? Da mucha tela para cortar, ¿no? Sí.